Wilmer, ¿ya estás listo? Oscar, ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, Perfecto. Pues tenemos prácticamente a la mitad de los fellows conectados. Queridos fellows, sean muy bienvenidos a este webinar, Innovación Social para el Desarrollo. Este webinar cierra precisamente la última sesión del bloque de desarrollo sostenible que han cursado las últimas semanas. Tenemos el honor de contar con la presencia de Wilmer Castañeda, consultor del Centro Regional del PNUD, que nos acompaña desde Colombia. Como saben, Wilmer estuvo como facilitador en prácticamente todas las sesiones que estuvieron cursando durante estas últimas semanas. Entonces, pues me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a él y a ustedes por estar conectados. Y pues nada más para dar la introducción, pues decir que este es un tema muy importante y que nos parece que nos permite cerrar con broche de oro este bloque tan importante para el fellowship. La Agenda 2030 hace un llamado muy importante a hacer las cosas de un modo distinto, a pensar fuera de la caja, y es precisamente esta iniciativa con la que queremos cerrar este bloque. Entonces, pues, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Wilmer para que inicie con su presentación, y al final daremos un espacio para sus preguntas, para el debate. Entonces, nada más les pido un favor a todos, si pueden cerrar sus micrófonos para que no haya ruido ambiental y todos podamos escuchar bien. Por el momento, Wilmer solo estará presentando en la pantalla, al final ya lo podremos ver en el video, entonces nada más ese gran favor de que cierren el micrófono. Y pues, Wilmer, seas muy bienvenido y gracias a los fellows que están conectados. Damos inicio, muchas gracias. perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Mariana, muchas gracias primero por la invitación y por el espacio, y a todos y a todas por, bueno, sacar este tiempo, ¿no? Para dedicarle a, como dice muy bien Mariana, este importante tema. No, muy bien. Entonces, para empezar, yo quisiera decirles, bueno, como ustedes como sabemos, durante estas ya casi 6 semanas hemos venido estudiando eh, pues diversos temas, ¿no? Hemos transitado por la transición, digamos, desde los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la nueva Agenda 2030. Hemos estudiado temas de democracia, hemos estudiado, por supuesto, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también, de hecho, en estas últimas semanas hemos visto cómo el gobierno mexicano, ¿no?, ha hecho un esfuerzo importante por acoger la agenda y por abrir espacios para integrar la sociedad civil, el gobierno, las empresas y diferentes movimientos sociales para sumar a esta agenda compleja, ¿no? Entonces, digamos que hemos pasado por ahí. Yo puedo decir que ustedes ya todos y todas son expertos y expertas en la materia, así que estamos muy bien preparados para hablar hoy del tema. Básicamente lo que hoy queremos hacer un poco es justamente, sabiendo y teniendo en cuenta que ustedes han venido, ya conocen bien la temática de los ODS, a poder hoy motivarles, digamos, también retarles, creo yo, y por qué no incomodarlos un poquito. Incomodarlos porque, pues, mucho de lo que tiene que ver la innovación es justamente con movernos un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Y asumir los retos. ¿Y quiénes mejores que ustedes, que han venido trabajando en este fellowship, que van a seguir trabajando durante bastantes más semanas en este gran iniciativa, y que además, bueno, han demostrado durante todo este tiempo un gran compromiso social, un gran compromiso con el tema, y por eso es que dijimos, no, pues esta es una manera muy importante de cerrar, porque en ustedes está, creo yo, pues el futuro y la implementación de la agenda. Como ustedes dieron cuenta, la agenda es súper compleja y necesita
de la integración de todos los actores. Y ustedes todos, como hemos visto, son líderes y lideresas sociales. Y en nuestras manos está. O sea, y esto puede sonar una frase de cajón, pero no lo es real. Tenemos que involucrarnos porque, porque pues es la única manera para propiciar que los objetivos como que tengan cabida. Y ahora sí, digamos, un poco para redondear lo que les estoy diciendo, es aquí, y deben estar viendo seguramente mi pantalla, pero el tema es que quiero empezar por acá porque, bueno, es una gráfica que está en inglés, pero para que ustedes vean ahí dos datos interesantes. Y es, hoy en día, más o menos, mal contados, hay 4.1 billones de personas que todavía viven en pobreza, digamos, en pobreza importante, es decir, menos de $5 por día. Eso quiere decir que es el 60% de la población mundial. Y 35%, más o menos, es decir, unas 2 billones de personas, viven con hambre, es decir, en condiciones de pobreza importantes. Y esto en los últimos años, si bien han habido altos y bajos, pues esta es una cifra que, discúlpenme, pero a todos debería conmovernos de alguna manera, pero que nos obliga a pensar, digamos, seguramente no hemos hecho todo lo que hubiésemos podido hacer y mucho lo que estamos haciendo en materia de desarrollo podría hacerse mejor, porque, porque bueno, estas cifras son alarmantes, ¿no? Y yo les quiero decir también, ya que ustedes han estudiado los ODS, que justamente lo que está detrás de los ODS, de esta Agenda 2030 que ustedes vieron, son 17 objetivos, muchísimas metas, muchísimos indicadores, y justamente en el fellowship veíamos cómo esto era una agenda muy ambiciosa, pero es que es ambiciosa por esta cifra, es ambiciosa porque tenemos que hacer, encarar los problemas de desarrollo que son muy complejos, el mundo es cada vez más complejo y pues justamente teníamos que hacer un esfuerzo porque era una agenda que tratara de cobijar la mayoría de los temas, que tratara de embatir los temas de la desigualdad y la pobreza de manera, pues digamos, frontal. Entonces yo quiero empezar por acá porque a mí por lo menos cuando yo pienso y créanme que lo hago a toda hora, cuando yo reviso lo que hago en mi trabajo, en el día a día, en mi trabajo en el PNUD, esta diapositiva me ha marcado mi trabajo en los últimos años y es, no, tenemos que hacer las cosas mejor. No puede ser, y es una vergüenza para cualquier gobierno, para cualquier organización mundial, para la sociedad en general, que el 60% de la población viva en condiciones de pobreza y que el 35% de la población mundial esté con hambre. Eso es, ya de ahí tenemos que decir, no, algo estamos haciendo mal en los temas de desarrollo y tenemos que hacer algo diferente. Y cuando entonces hablamos justamente de hacer las cosas diferentes es cuando decimos, bueno, ahí es cuando empiezan a hacer el tema de innovación. El tema entonces de la innovación, bueno, de hecho esta palabra innovación se viene utilizando mucho. Hoy en día me parece interesante que, bueno, de hecho desde hace mucho tiempo se utiliza mucho el término innovación y está en casi todo, ¿no? Innovación empresarial, innovación educativa. Entonces hoy en día se supone que todo el mundo está innovando, ¿no? Entonces se volvió una palabra de moda. No quiero que veamos esta presentación y nuestra charla de hoy como la innovación como eso, como una palabra de moda, sino quiero que veamos la innovación un poquito más allá, como una oportunidad justamente, como les decía al comienzo, para salirnos, como Mariana lo decía, para salirnos de la caja, para pensar fuera de la caja, para romper la caja. Entonces, digamos que ese es como el sentido. Y como les decía, finalmente se volvió una palabra de moda, pero no, pero tiene mucha sustancia, ¿no? Y no es que la innovación tenga que ser nuestra ambición, pues nuestro objetivo no es hacer innovación porque sí, es que necesitamos innovar para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Para poder hacerlas, para agregar valor a lo que venimos haciendo en materia de desarrollo. Como les dije, partí de esa diapositiva inicial porque necesitamos, porque los retos son grandes y justamente hicimos una agenda de desarrollo sostenible grande, compleja, para embatir esos retos. Y mucho de la innovación tiene, ¿y qué quiere decir? Que una agenda tan compleja tiene que hacerse de manera diferente.
Entonces, por eso la innovación tiene ahí cabida. Entonces, como ven en la diapositiva, creo que tiene que ver con agregar valor a los usuarios finales y no necesariamente tiene que ver con pensar que la innovación es hacer todo nuevo o que la innovación es simplemente tecnología, ¿no? Tiene que ver con procesos y sobre todo cuando hablamos de innovación social, que es lo que queremos, es decir, innovación para el desarrollo, eh, pues tiene que ver con utilizar, digamos, los conceptos, las tecnologías, los medios más actualizados del mundo moderno al servicio del desarrollo. Es básicamente eso, ¿no? Y eso amerita, como lo veremos más adelante, una manera, eso, mucho más abierta de trabajar el desarrollo, ¿no? Es decir, hay que involucrar a la academia, lo que hace la academia, lo que hacen las universidades, también lo que hacen los institutos o las instituciones o las empresas que trabajan en tecnología y los que hacen arte y los que están, todos los, digamos, esto es multidisciplinar porque así es que funciona la innovación, sumando y trayendo al tema, a un tema tan importante como es el desarrollo, pues los avances en las diferentes áreas, ¿no? Como veremos más adelante, por eso es que hoy en día mucho en temas de desarrollo se está utilizando tanto tecnología como nuevos procesos, como temas de psicología, o sea, es bien multidimensional y por eso es lo que es interesante. Para mí, mucho de lo que define la esencia de la innovación es las alianzas, ¿no? Y trabajar de manera como muy conjunta. Y de nuevo, no es solo romanticismo lo que les estoy diciendo, lo que es la nueva manera de hacer desarrollo, ¿no? Um, y claro, esto tiene que ver más entonces con el cambio que se quiere lograr, ¿no? No tanto en las soluciones. Hoy en día, yo creo que nosotros no podemos seguir midiendo el desarrollo eh, como, como lo hemos hecho siempre. Es que hoy tenemos un mundo muy complejo del siglo XXI y a veces tenemos gobiernos del siglo XVIII trabajando en escenarios del siglo XXI. Entonces, todavía creemos, por ejemplo, que podemos medir el desarrollo, por ejemplo, se me ocurre, por, no sé, el número de estudiantes que van a la escuela, o el número de talleres que hacemos para cierta temática, o no sé, el número de almuerzos gratis que les dimos a los niños en cierto lugar. Pero esas son, eso, cifras, pero yo creo que lo que tenemos que medir es justamente perseguir los cambios sociales detrás. De pronto no es tan interesante solamente, digamos, el número de estudiantes que van a la escuela, sino la calidad de educación que reciben, ¿no? Sino si la educación les está haciendo pensar de manera crítica, si están utilizando lo que están enseñando allá, si toda esa química, matemáticas, física y biología, cuando salen a su entorno, eso tiene relevancia. Eso por darles un ejemplo, pero eso solamente para decir el desarrollo y de hecho los sistemas de cooperación al desarrollo y a veces el trabajo que hacemos en el gobierno lo pensamos de manera muy lineal y lo pensamos muy así, ¿no? Entonces, cuando vamos a reportar y cuando hacemos los proyectos, los proyectos, digo, los proyectos de gobierno, los proyectos de ley, los proyectos incluso de cooperación, entonces uno dice, bueno, no, vamos a establecer estas metas, entonces uno mide las metas y las metas son esas, entonces y después uno va a reportar y reporta, les dimos almuerzo a 1000 personas gratis, súper bien, pero ¿qué pasa con la nutrición de esas personas? De pronto lo que hay que medir es más el cambio. Entonces, de nuevo, estamos cambiando esta manera de pensar, de hecho, de, de eso, de perseguir el cambio, ¿no? No tanto la solución en sí misma, y no tanto esos datos, digamos que si se quieren, más duros. Entonces, y justamente entonces, ahí hablamos de que la innovación no tiene que ver, a ver, no tiene que ver solamente con crear nuevas cosas, sino con hacer nuevas cosas. ¿Y por qué es importante hacer más que quedarse en ese círculo creativo? La creatividad es un valor importante, yo valoro mucho la creatividad, pero hoy en día necesitamos mucho más hacer que pasarnos el tiempo. Hay un micrófono que abrieron. Perdón. ¿Hola? Bueno, ya se apagó, disculpe. No, les decía que entonces la creatividad tiene que ver con pensar nuevas cosas, pero la innovación tiene que ver con hacer.
Y ahorita cuando veamos más adelante el proceso de innovación, sí es importante la creatividad para la innovación, pero es más importante el pensar, tener buenas ideas, crear nuevas ideas, digamos, pero sobre todo ponerlas en práctica. Porque donde nos quedamos ahí siempre en el mundo del desarrollo es con grandes ideas, pero que no se desarrollan porque es un proceso muy complejo, porque hay que conseguir mucho dinero, porque hay que pedirle a los donantes, porque hay que hacer un proyecto de ley. Si ustedes aquí todos, que estoy seguro, además porque lo vi en los foros, todos ustedes tienen súper muy buenas ideas, pero uno a veces dice, no, pero toca ir con algún político y demás. Es súper complejo a veces ese tema, pero, pero mucho de la innovación justamente tiene que ver con alianzas, con pensar bien, pensar rápido, pero sobre todo hacer. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que para nosotros el reto no es tan fácil y no es tan fácil como hacer, no sé, ropa interior para manos. Ese es un reto sencillo. Nuestro reto es súper complejo. No estamos hablando de retos al desarrollo. Estamos hablando, como en la primera diapositiva, de cosas súper complejas. Esto se lo puse un poco para que se den cuenta de inventos ahí medio raros, pero era un poco para decirles, claro, si la innovación fuera esta, pues bueno, sencillo. Es que nuestra innovación va mucho más allá. Y entonces ahí es cuando volvemos al tema de la pertinencia. Y es porque a nosotros nos enseñaron justamente, nos han enseñado, y de hecho ustedes en el fellowship han visto temas asociados al marco lógico. Y está bien, el marco lógico hay que hacerlo, y uno tiene que establecer objetivos y problemas y una matriz de resultados. Eso, por supuesto que está bien. Pero siempre tiene que haber el marco de la pertinencia y que ustedes cuando estén pensando en el marco lógico, tienen que estar pensando los cambios que se quieren lograr. Porque justamente nos ha pasado mucho esto. ¿Qué pasa? Y esta frase me encanta. Lo que pasa es que nos encontramos construyendo algo que nadie quiere, ¿no? En ese caso, no importa o que nadie quiere o que nadie necesita. Entonces ahí no importa si lo hicimos en el tiempo presupuestado, o sea, si hicimos muy bien nuestro proyecto, lo redactamos muy bien, si todo estaba allí, los objetivos estaban muy bien redactados, tenían coherencia y nos dieron $100,000 y los gastamos en el tiempo adecuado. Pero si eso no produjo un impacto en la vida real de las personas, si ni siquiera fuimos al terreno a preguntarle a las personas y no lo trabajamos junto con ellos, si no hicimos esos cambios, pues sí, ahí está el puente incompleto y está bien, pero ¿dónde está el cambio? Entonces ahí es como importante pensarlo. Es que nos pasa mucho además. Yo no sé cuántos de ustedes habrán hecho proyectos y cuántos de ustedes han hecho proyectos para el desarrollo. Pero esto es esta foto que a mí me parece que expresa muy bien lo que es la ciencia de la innovación, o lo que nos tiene que hacer pensar en innovación, pero a nosotros, yo por lo menos y nosotros que hemos hecho muchos proyectos de innovación, muchos proyectos de desarrollo, nos pasa mucho esto. Hacemos muy bien un diagnóstico desde nuestro escritorio, decimos, no, aquí lo que hay que hacer es esto, vamos a conseguir tanta plata y vamos a implementar tal proyecto, a participar, lo hacemos junto con algún gobierno, y resulta que la realidad después nos desborda. Entonces, planeamos una cosa y la realidad se fue por otro lado. Por eso nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza justamente si incorporamos el enfoque de la innovación y si pensamos más desde la pertinencia de la vida real de la gente y si contamos con la gente, porque la gente es la que vive en carne propia los desafíos al desarrollo y hay que involucrarlos. Y cuando estoy hablando de gente, es de todos los actores que están en contexto, como hemos dicho en el fellowship. Quiere decir, sociedad civil, los líderes sociales, las madres cabezas de hogar, las empresas, los policías, el gobierno, todos esos actores que confluyen allí y que conocen las problemáticas son los que tienen que estar más en nuestros proyectos para tener esa perspectiva de la realidad. Y es que esto que están viendo allí es como más o menos se ha pensado el tema de cómo hacer proyectos de desarrollo o por dónde van como las fases de estos proyectos, ¿no? Entonces, hay algo muy común, muy interesante que nos pasa y es, nos saltamos una parte importante que es donde yo creo, y ese es mi análisis de mucho lo que se hace a nivel de gobiernos, a nivel global, de hecho, eso no es solamente en América Latina, a nivel global, y es pasamos de entender o pensar que entendemos los problemas, o vemos una oportunidad para hacer un proyecto o detectamos un problema de desarrollo, y de inmediato pasamos a las actividades, a entregar actividades, es decir, a hacer la propuesta, a implementar un proyecto, ¿no? Y ya, digamos que pasa de inmediato
los proyectos van muy de esta línea, pero nos perdemos una parte importante, que es donde yo creo que es en esta zona, en el punto 2, 3 y 4, donde está la innovación, que es un espacio para generar ideas y para generar ideas conjuntamente con las personas, con los actores del contexto, para desarrollar esas ideas y la palabra clave, que yo creo que va a resumir al final de esta presentación todo lo que implica la innovación, y que es la palabra experimentar o testear. Yo creo que innovar tiene que ver con eso, con experimentar, con casi hacer el desarrollo o pensarse el desarrollo social a modo de experimentación, justamente. Y ese es como un cambio de paradigma importante, y es algo que yo creo que a medida que va pasando el tiempo estamos cada vez más influenciando a los gobiernos para que entiendan que es importante apostarle a la experimentación en nuestras políticas públicas. Porque es ahí, en este punto 3, donde uno puede justamente desarrollar el caso, hacer algunas hipótesis y testear, experimentar ciertas políticas, ¿no? Un poco, y entonces, claro, vamos del 1 al 5, pero nos perdemos de 2 al 4. Lo que ustedes, la mayoría de los proyectos que ustedes ven y hagan el experimento con algún documento de proyecto o con algún documento de política pública, y se dan cuenta que pasamos mucho de aquí, del 1 al 5, de inmediato. Objetivos, marco de resultados, lo que se va a lograr es estas metas y demás, tal. Aquí hay un presupuesto, vamos a implementar. Pero nunca se piensa este tema acá del 2, 3 y 4, que es donde empezamos a experimentar y demás. Entonces ahí es importante. Pero bueno, yo aquí quiero hacer un comentario. ¿Por qué es importante esto? Y es que ustedes pueden, y de nuevo volviéndome al tema educativo, un gobierno puede pensar de manera muy rápida, decir, bueno, miren, el problema aquí o una oportunidad que vemos es que tenemos que meter la tecnología en las escuelas, en los colegios de nuestra nación. Entonces lo que tenemos que hacer es comprar tablets, ¿no? Y darle a cada niño su tablet. Entonces, listo, invertimos 10 millones de dólares, compramos tablets para todos, listo, o a las tablets a los colegios. Y bueno, resulta que después de un tiempo, pues bueno, sí, justamente todos tienen sus tablets, la utilizan para cosas que no son, o no se aprovechaban para la escuela, no cambió nada, justamente de pronto el tema de aprendizaje que si se quería no se promocionó, digamos, no se fortaleció. Entonces, como que uno partía de una hipótesis o de una idea de eso. Voy a meter en tecnología, solamente con meter en tecnología ya el sistema me va a cambiar, y resulta que no. Pero entonces lo que quiero que entiendan de este ejemplo, no sé si real o no, aunque estoy seguro que esto ha pasado, es ustedes o el gobierno puede invertir 10 millones de dólares y fallar en grande, o puede invertir 30.000, 50.000 dólares y haber comprado no 1 millón de tablets, sino haber comprado 100 tablets y haber probado, testeado en 2 colegios y haber aprendido de ese ejercicio, ¿no? Entonces uno va a 2 colegios, a 3 meses y mira cómo está pasando y llegaría de pronto a las mismas conclusiones y uno diría, no, es que no solamente basta poner tablets, sino hay que hacer otras cosas más. Hay que poner tal software en las tablets. O lo que hay que hacer es capacitar a los profesores para que utilicen las tablets en el aula, en las clases del día a día. Esto es por darles de nuevo un ejemplo muy pequeño. Seguramente ustedes allá, que tienen una imaginación mucho más grande que la mía, pueden imaginarse ejemplos más interesantes. Pero eso es para decirles de nuevo, usted como gobierno puede fallar en grande, o ustedes o el gobierno puede hacer testeos, ¿no? Pero eso es algo que nosotros, que hoy lo estamos discutiendo, pues tenemos que tratar de empezar a promocionar también, ¿no? Este tema de experimentar es, digamos, importante. Y por eso a mí me parece que la nueva manera de hacer el desarrollo es justamente a modo de emprendimiento. Ustedes seguramente conocen muchos emprendimientos muy grandes, muy famosos, o algunos emprendimientos más pequeños que después de un tiempo justamente van creciendo, pero la idea del emprendimiento es súper interesante, ¿no? Estas pequeñas empresas o este grupo de personas que normalmente son jóvenes, así como ustedes, que se reúnen y tienen una buena idea y empiezan a luchar por su idea, pero normalmente cuando uno tiene
una microempresa y empieza a luchar por esa microempresa, justamente lo que tiende a hacer es conseguir aliados, ir a presentar su idea en muchos espacios, de pronto construye o hace un primer piloto o consigue algunos recursos para hacer un pequeño experimento y para poder ir a conseguir inversionistas. Eso mucho de esto que acabo de decir, de las alianzas, de hacer pequeños experimentos y demás, es como yo creo que, y bueno, y como estamos empezando a ver, y como ya ha empezado a tener éxito en algunas partes del mundo, el tema de hacer desarrollo, a modo de emprendimiento, a modo de startup. Y fácil, ¿cuál es el problema de la necesidad? De nuevo, para nosotros la necesidad no es tan fácil como que necesitamos una ropa interior para manos. Nuestras necesidades son súper complejas, como recuperarnos de un desastre natural. Son de necesidades sociales. Entonces todos decimos, o se dice, tengo una gran idea, pero ¿cómo usted sabe que es una gran idea? Entonces, básicamente hablamos de que cuando se tiene una buena idea, hay que, digamos, construir las hipótesis. Si se quiere, de nuevo, este tema de innovación no se los puedo vender a ustedes como paso a paso. Aquí les estoy dando ideas por lo menos de cómo lo he hecho yo al interior del PNUD con un grupo de personas que han sido aliados en estos temas. Pero es construir un sistema de ideas, empezar a testear las ideas, a construir una hipótesis y después de que se define esa hipótesis, hacer esto que para mí resume mucho de lo que es si se quiere, el ciclo de la innovación. Y tengo una hipótesis, que es este primer paso que ustedes van a ir, yo no sé si ven mi mouse, pero es este primer paso de hacer la hipótesis, ¿no? Construir el experimento, como les decía, entonces para el caso que nos acabamos de inventar bueno, no, listo, sí, el tema es, tenemos que promover la tecnología en los colegios, vamos a hacerlo por medio de tablets, vamos a hacer 30 tablets, vamos a ponerlas en estos 2 colegios, de tal localidad, de tal pueblito, vamos a ver qué pasa, o en 2 pueblos, y demás. Medir qué pasa con esto, observar, analizar qué pasa con esto, y aprender. ¿Por qué es importante el aprendizaje? Porque es que, por ejemplo, seguramente la primera vez que uno hace ese tipo de cosas, justamente se va a dar cuenta que falla, que no es solamente meter tecnología a un colegio, pero fallas en pequeño, no fallas a nivel nacional. Entonces, bueno, fallas al pequeño y aprendes y dices, no, claro, lo que hay que hacer es capacitar a los docentes, listo. Esa es una nueva hipótesis, construyes un experimento, capacitas a ciertos docentes, mides, vas viendo, y después de esto, pues bueno, claro, después de esto ha pasado de pronto 6 meses, 8 meses, ya sabes cómo hacerlo, y ahí sí que haces, escalas. Haces que el tema de las tablets a nivel nacional y haces un gran programa, ahí sí inviertes los 10 millones de dólares, pero a nivel nacional y lo vuelves política pública, pero cuando ya has construido una base experimental y cuando ya sabes cómo hacerlo, por eso el aprendizaje en el tema de innovación es súper clave. Y para nosotros este es el tema, digamos, de la innovación. Para nosotros un desarrollo de un proyecto justamente se vería como ustedes lo ven en esa flechita. Sería como eso, construir, medir, aprender, iterar. Iterar significa como repetir, ¿no? Entonces, esas repeticiones constantes es lo que construye un buen caso y un buen sistema de experimentación. Ahora, algunos de ustedes me dirán, claro, pero un gobierno de pronto no se puede arriesgar, ¿no? Esa palabra me parece muy interesante, pero hoy en día hay una tensión importante, y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece clave, y es, hoy en día hay una tensión muy interesante para los gobiernos entre riesgo e incertidumbre, que no son lo mismo. Pero es muy interesante que lo analicemos, porque cuando hablamos de riesgo, bueno, riesgo tengo yo, si voy a pasar esta calle que queda al frente aquí de mi casa, que hay es casi una autopista, pasar ahí, yo sé que si yo voy a pasar esa calle acá, pues tengo un riesgo grande de que me atropellen porque pues es que es súper complicado y porque además ahí puedo haber estadísticas y puedo haber, ahí hay riesgo. Y riesgo solamente se hace cuando tenemos, digamos, cierto panorama del cual hemos vivido. Pero es que hoy en día, por ejemplo, con este mundo tan complejo, ¿no? Estamos hablando ya más de incertidumbre. Yo cada vez que hablo con gobiernos y cuando he tenido la oportunidad de hablar con ministros y con políticos, me gusta hacer más preguntas en la línea de la incertidumbre. Porque es más interesante. ¿Y por qué se los digo? Porque, a ver, para explicarles mi concepto de incertidumbre. Por ejemplo, ir a la luna. Cuando hablamos de ir a la luna, no estamos hablando de riesgos. Porque si vamos la primera vez a la luna, pues
es totalmente incertidumbre. La discusión que tenemos que tener de incertidumbre. Cuando vayamos 3, 4, 5 veces a la luna, ahí podemos empezar más o menos a pensar en riesgos. ¿No? ¿Ven la diferencia? Es bastante diferente. Y hoy en un mundo tan complejo, la analogía, digamos, todavía tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando, no sé, de cambio climático. O sea, es un mundo incierto. O sea, el cambio climático, por ejemplo, es una cosa que realmente es nueva para el planeta y el análisis todavía está muy, muy inicial. Ahí hablar de riesgo no me parece tan acertado. Es más incierto, es más incertidumbre. O hablar de la polución, o bueno, hay cuantos temas complejos que de hecho ustedes han analizado ya de fellowship, hay que están más en la línea de incertidumbre. Entonces, cuando hablemos de experimentación con los gobiernos, con los políticos, podemos hacer podemos tener ese análisis entre riesgo y incertidumbre, porque alguien me diría, experimentar sí, pero es que es el riesgo y cómo va el gobierno a invertir y arriesgar plata, y si eso no sale bien, pero cuántos programas y cuántas políticas públicas hemos visto en América Latina o en México que de pronto no salen bien. Entonces, si va a salir mal en cualquier modo, pues, no, pues yo creo que puede rediseñarse la manera de hacer el desarrollo y la manera de hacer política. Yo creo que hoy en día los gobiernos no deben mejorar la manera de hacer política solamente, sino yo creo que tienen que invertir en rediseñar el gobierno. Esa es como la apuesta que yo veo más clara. No es mejorar, sino rediseñar. Y si no, pregúntenle a empresas grandes cuánta plata invierten en el rediseño de su modelo de negocio. Los gobiernos, si usted le pregunta a cualquier gobierno, ayer veía alguno de la Unión Europea, creo que era Islandia, no invertían, o sea, decían que lo iban a hacer, pero no invertían. A la final no invertían en el rediseño. Pero ustedes miren, y no me crean a mí, miren después en Google cuánto dinero invierte Amazon anualmente de sus ganancias para remirar su modelo de negocio, para rediseñarse. Invierten, no me acuerdo si 220 millones de dólares, unas cifras de estas como que astronómicas. Pero todo esto para decirles, y qué pena que me detuve mucho aquí, pero todo esto para decirles que es importante, ¿no? Y que debemos tratar de promover estas cosas porque sí que es importante experimentar y sí es importante invertir y que los gobiernos entiendan que hay que invertir en ese rediseño y en esa experimentación. Si quieren llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, hay que hacer apuestas arriesgadas, apuestas innovadoras, ¿no? Voy a pasar por esto sí muy, muy rápido y lo voy a hacer rápido porque quiero dejarles a ustedes más bien como la iniciativa para que después, y esa es como parte de la tarea, dijimos al comienzo de este webinar que la idea era retarlos, motivarlos, incomodarlos, entonces parte de ese propósito se va a cumplir en la medida de que ustedes después de este webinar vayan a Google, vayan a otras experiencias, a universidades. En México hay un movimiento universitario muy, muy, muy sólido. Hay mucha gente haciendo temas de innovación. Entonces, que ustedes vayan y miren experiencias. Entonces, yo quiero pasar hoy por 4 temas que hemos trabajado desde el PNUD a nivel global en temas de innovación y mostrarles algunas experiencias, pero lo voy a hacer de manera muy escueta, muy general. Como les digo, la tarea de ustedes de profundizar les va a quedar para después. Entonces, bueno, voy a pasar por estos 4 temas: ciencia del comportamiento, financiación alternativa, innovación en datos y laboratorios públicos de innovación. La ciencia del comportamiento es justamente eso. Por ejemplo, utilizar temas de la economía conductual, temas de la psicología social y demás, y traerlas al mundo del desarrollo. De hecho, el año pasado, el Premio Nobel de Economía fue estudios de temas de ciencias del comportamiento. Entonces, digamos que eso es importante. ¿Y por qué? Porque detrás de este tema, por ejemplo, y de nuevo, esta es una de las tantas experiencias que uno puede ver en temas de innovación, pero es utilizar los pensamientos de la psicología de cómo las personas consumen, compran y demás. Uno pensaría que uno toma o que las personas toman las decisiones de compra y sus comportamientos económicos, digamos, son muy racionales, pero a veces no lo son. Entonces, digamos que esos raciocinios de la economía nos la trajimos al mundo del desarrollo y se ven cosas interesantes. Por ejemplo, en Costa Rica tuvimos un caso, de hecho apoyado también por el PNUD, en donde hablamos de que necesitamos hacer, este es un tema que está en muchos países, el tema de la reducción del consumo de agua. Se hicieron varias iniciativas, varias políticas y demás,
para reducción del consumo de agua, pues resulta que pues, no se estaba teniendo una gran reducción del consumo de agua, no estaba teniendo unos muy buenos resultados. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió hacerlo a manera de competencia. Entonces en el recibo que les llegaba del agua a las casas, empezaron a hacer la comparación con la ciudad y con los vecinos más cercanos. Entonces usted le llegaba su recibo y decía, no, usted en este mes consumió muchísimo más agua que su vecino y usted consumió mucho más agua que el promedio de la ciudad. Y miren lo interesante, porque realmente esta fue la mejor estrategia que funcionó para ese pueblo. De nuevo, esto es en un pueblo en Belén, creo, en Costa Rica. Y se hizo un experimento en chiquito. Habrá que ver si se va a hacer a nivel nacional. Pero lo que quiero que vean detrás de esto es cómo es interesante que cuando ya se hizo este tema de comparación y cuando se puso como el tema de la competencia y demás, la gente sí empezó a consumir agua, un poco también por tema social, un poco a decir, bueno, no, sí, si mi vecino está consumiendo, no, pues no me va a dejar ganar, yo también puedo ahorrar y no voy a ser el despilfarrador del barrio, no, una cosa de ese estilo. Interesante, pero un poco para dejarles el tema de que empiezan a utilizarse ciencias y experimentaciones como bien interesantes. Esta es una de esas, pero en tema de ciencias del comportamiento en desarrollo, hay mucho, de nuevo ahí les dejo la tarea. Financiación alternativa, que era otro tema. Y aquí hay muchos. Están los bonos de impacto social, que se los voy a explicar muy rápido, pero de esto esto también es súper nuevo. Y hasta ahora, de hecho, en Latinoamérica se están empezando a hacer unos de ellos. Pero es como el gobierno empezó a tener sí, el gobierno con intermediarios y con ONGs y demás empezaron a tener otros enfoques para hacer el desarrollo justamente y han hecho programas, se han piloteado algunos programas en la región en donde el gobierno paga solamente por resultados. Entonces, eso es algo, digamos, súper innovador y hay inversionistas, hay alguien que es un implementador, que puede ser una ONG o alguien de cooperación, que dicen vamos a hacer tal programa y nos vamos a comprometer a tales resultados, pero los resultados no son de ese estilo de tantos almuerzos, sino de cambios, digamos, más coyunturales, más de base, y implementan los programas y solamente si el programa tuvo el éxito y tuvo los resultados y alcanzaron las metas, el gobierno paga, si no, no. Entonces, digamos, es muy interesante porque ahí el gobierno empieza a presionar, digamos, para que las ONGs y para que los implementadores tengan sí o sí resultados, sean mucho más efectivos. Es una cosa muy interesante, entonces se han hecho varios temas de bonos de impacto social. De nuevo, para que ustedes lo miren como con más detalle, acá hay un ejemplo de Colombia. Hay mucho de esto es muy, muy común hoy en día, estos challenge prizes, estos premios por soluciones, estos grandes llamados que hacen a veces los gobiernos o organizaciones también de cooperación y demás para hacer premios por soluciones. Entonces, justamente es maneras diferentes. Bueno, de hecho, hay gobiernos que lo están empezando a hacer, no contratan directamente o no sacan concursos para hacer ciertas soluciones, no sé, para hacer ciertos programas, sino que lo hacen por medio de premios. Entonces, claro, llaman a la sociedad y dicen, no, tenemos tal reto, y se encierran durante 3 días con varias personas, llamadas de una manera pública, y lo que ustedes de pronto han escuchado como hackatones o campamentos de innovación, que creo que están por acá, campamentos de innovación social, todo eso tiene la misma esencia de centralizar un poco y de repensar la manera como hacemos las cosas. De hecho, estamos haciendo bastantes cosas de estas, de campamentos de innovación social, y justamente eso, a veces necesitamos hacer, no sé, no sé qué productos se me ocurren ahora. Pero no sé, para cualquier cosa, digamos para una página web o para hacer cierto problema. No sé, tenemos un problema de movilidad en cierto lugar o tenemos un problema de seguridad ciudadana. Nos reunimos, pero se llaman a la gente de las universidades, al sector público, a ingenieros, bueno, a todos. Es una gran convocatoria, se encierran, empiezan a idear, empiezan a hacer prototipos, presentan sus propuestas y se premian las mejores. Y las mejores se implementan. Pero esto en el pasado se hacía, pues bueno, por medio de contratación, ¿no?
casi directa, pero aquí hay un proceso de ideación por medio. Entonces, digamos que es de nuevo maneras de cambiar. Crowdsourcing, crowdfunding, que ustedes lo deben conocer, son estas grandes plataformas. De hecho, hay muchas en Latinoamérica, pero hay muchas a nivel global. Cuando ustedes, por ejemplo, de hecho, que ustedes les vi varias ideas buenas en los foros, cuando tiene una idea de desarrollo y dice, bueno, pues aquí la única, una posibilidad es poner mi idea, redactar un documento y ponerlo en estas páginas de crowdfunding y de crowdsourcing, lo pongo allá y resulta que es la gente, hay filántropos, organizaciones y demás que empiezan a financiar las iniciativas. Entonces resulta que si su idea es muy buena, de aquí a un mes usted tiene el monto que usted pidió. Si usted pidió $50,000, resulta que se los dio, o si pidió 10,000 se los dan, y usted implementa, ¿no? Y tiene, pues, digamos, ese impulso, ese capital semilla. Entonces, esos son otros medios de financiación para temas de desarrollo. El tema de blockchain que que está pegando muy, muy fuerte a nivel global. Ustedes seguramente, si no lo han escuchado, anótense esta palabra porque esto va a cambiar el mundo en los próximos años, se los puedo asegurar. Y ya que está grabado el webinar, vean este webinar en 3, 4 años y les aseguro que no hay transacción monetaria y que no se vaya a hacer por blockchain. Yo creo que blockchain va a cambiar la manera de hacer no solamente desarrollo, sino la manera de cambiar el mundo. Yo creo que después del Internet, el salto más importante tecnológico que se ha tenido es este blockchain, así que anoten eso. Pero temas de blockchain se ha utilizado, ustedes seguramente conocen las criptomonedas, algunos de ustedes habrán escuchado Bitcoin, es una criptomoneda, ese es uno de los usos, tener monedas electrónicas, que es una cosa un poco abstracta, pero muy interesante, pero también se ha empezado a utilizar, y de hecho nosotros en el PNUD, en Turquía y en otros lugares, en Croacia, hemos utilizado las criptomonedas, bueno, las criptomonedas también, pero el blockchain, que es un sistema, digamos, es una base de datos, lo hemos empezado a utilizar para temas humanitarios, ¿no? Y entonces, como para saltarnos a la banca en temas de remesas entre países, digamos, pobres o con muchos temas de inmigración, se empezó a hacer temas de blockchain, donde un familiar podía mandar a su familiar en otro país dinero, remesas, saltándose la banca, haciéndolo directamente por blockchain. Esto es solamente uno de los usos, pero cada vez se está viendo cómo el blockchain puede ayudar mucho para temas también humanitarios y para temas de desarrollo. Ahí de nuevo para que ustedes lo averigüen con más calma después. Innovación de datos no me quiero detener porque ustedes que son muy jóvenes y que consumen mucho redes sociales y demás se pueden imaginar la cantidad de datos que podemos sacar de YouTube, de Facebook, de Twitter y demás, y cómo esto puede ser utilizado para mirar tendencias, para mirar comportamientos y demás, y cómo todo esto puede ser utilizado para los tomadores de decisión, para los tomadores o para los hacedores de política pública. Entonces se está empezando a ver, y de hecho ya hay bastantes carreras, que eso es algo interesante, carreras universitarias nuevas en temas de ciencias de datos y todos esos temas de aprovechar este gran cúmulo de datos que salen cada día de la Internet y cómo esto puede marcar tendencias para mejorar la política pública, ¿no? Aquí, bueno, aquí hay algunas iniciativas. Aquí esta es una experiencia de Sudán, en donde solamente con ver no quisieron hacer un estudio de pobreza en el país, sino que hicieron un estudio de utilización de las luces, de los focos, en las noches de todo el país, y pudieron hacer una correlación entre la pobreza y el consumo de electricidad. Entonces, digamos, de nuevo, grandes cúmulos de datos y cómo se usan para temas de desarrollo. Y yo creo que este es el último, el tema de los laboratorios públicos de innovación social, que es de nuevo cómo el gobierno ha empezado a pensar en cómo experimentar. Y entonces hemos empezado a crear, y digo hemos porque en PNUD hemos creado varios laboratorios de innovación social en el mundo. En América Latina estamos empezando a hacerlo, pero es justamente ayudar al gobierno a experimentar. Entonces, tienen algunas problemáticas y nosotros o ciertas organizaciones, no solamente el PNUD, puede ser sector privado o cooperación o ONGs que le dicen al gobierno, bueno, podemos hacer algo juntos para instrumentar y para hacer laboratorios de innovación social públicos, es decir, patrocinados por el gobierno. Este es el caso que hicimos en Georgia, en donde pues teníamos obviamente ese tema de que en la línea de emergencia pues no se podía atender de manera correcta
a las personas que tenían impedimentos auditivos, ¿no? Entonces aquí nuevamente está este tema de ideación, de mirar cómo se podía hacer y justamente se hizo todo un sistema, se creó una política en Georgia de temas de videollamadas, ¿no? Y se capacitó a muchas personas en tema de lenguaje de señas para poder atender esas llamadas de la línea de emergencia. ¿No? Este es un solo ejemplo, se hacen muchos, pero laboratorios de innovación públicos están justamente eso, es empezar a meter este tema de la innovación y la experimentación a nivel del gobierno, ¿no? Que es donde está el core del asunto, donde tenemos que llegar. Entonces hemos empezado a crear estos espacios. También creo que en México ha empezado a hacer parte de estas iniciativas para que ustedes estén ahí pendientes, ¿no? Porque esto normalmente hay muchas convocatorias y estos son espacios muy abiertos. Si ustedes están pendientes, seguramente van a poder participar en estos temas de laboratorios de innovación pública y laboratorios de innovación. Bueno, no, yo de mi parte solamente quisiera casi que terminar esta presentación para no quedarme mucho más, haciéndole varias reflexiones e invitaciones. La invitación primero es a que ustedes revisen, ¿no? Iniciativas. Como se dan cuenta, el tiempo es poco, tampoco queríamos gastarles mucho más tiempo y lo que queda aquí es dejarles a ustedes la iniciativa para que sigan mirando esto. Se están haciendo muchas cosas muy interesantes, drones para agricultura, temas de migración, o sea, hay muchos temas sociales muy interesantes que ustedes van a encontrar a nivel global, pero también en esta región de América Latina y por supuesto en México. Usted no se imagina la cantidad, preparando esta presentación, puede ver muchos campamentos de innovación y demás que se han hecho en México y que están, digamos, teniendo resultados muy interesantes, ¿no? Y cambios estructurales importantes. Entonces, la invitación es que ustedes averigüen mucho más. A mí me parece que es importante que ustedes miren iniciativas, prácticas, estudios de caso, cosas que hayan pasado en la región, porque ahí es cuando también uno empieza a pensar cómo esas cosas que van pasando en otros contextos pueden servir o pueden detonar en ustedes una idea que puedan ustedes, digamos, si se quiere, mover, ¿no? A nivel local, ¿no? Y por eso es interesante, porque ustedes, de hecho, en el fellowship están teniendo muchas herramientas. Entonces, esta es una herramienta más. Ustedes tienen ya los conceptos de ODS, tienen los conceptos de gobierno abierto, les han dado marco lógico. Ustedes están haciendo muchas cosas, se están preparando, pero lo que no puede pasar, y eso se los digo de manera muy categórica, es mi recomendación, lo que no puede pasar es que ustedes se vuelvan unas personas que tengan mucho conocimiento en ODS, mucho conocimiento en gobierno abierto, en todo marco lógico, hasta de innovación, pero que no pase nada, ¿no? Que ustedes se queden con ese conocimiento y no pase nada, que no se hagan proyectos, que ustedes no traten de participar, que ustedes no exijan participación, que ustedes no, o sea, que exijan espacios. O sea, eso es lo que no puede pasar, ¿no? O sea, yo creo que justamente todo este tema es para que ustedes tengan herramientas y puedan utilizarlas. Como les decía, la innovación, muy buenas ideas, sí, pero es más interesante el hacer que el muy buen pensar. Entonces, digamos que ese es uno de los mensajes. Y yo creo que mucho de la innovación es justamente experimentar y ser un poquito insurgente, si se quiere, para el tema de desarrollo y romper, digamos, el status quo. Yo creo que ese es como el llamado. Tenemos que ser, no sé si en México hay Uber, pero hay muchos emprendimientos y muchas cosas como muy innovadoras que se han hecho. Yo creo que nosotros tenemos que crear algo así para temas de desarrollo, ser el Uber o el Rappi o el, bueno, no sé, ustedes en su contexto tienen mucho más, seguramente cosas muy innovadoras que conocen, pero hay que traer eso al mundo del desarrollo y ser eso, disruptivos para poder enfrentar esa tarea tan grande de los ODS, pero para poder cambiar esa primera diapositiva que les dije. No puede ser que la pobreza aumente y que la gente siga muriendo de hambre y que la desigualdad aumente y que los temas de género sigan siendo un problema súper grave y que nosotros, que ahora tenemos muchas herramientas, pues no hagamos nada, siendo que tenemos mucho que hacer y hay espacios para hacerlo. Entonces, digamos, ese es como el llamado. Y bueno, yo creo que en esta parte ya, por aquí dejaré yo mi presentación. Yo aquí lo que les diría es, me gustaría escucharlos, por supuesto. Y, y sí, no, me gustaría como escucharlos si tienen preguntas, pero más que preguntas me gustaría comentarios,
ideas, tal vez ustedes igual han venido estudiando este tema y ustedes dicen yo tengo tal idea, o sea, que tengamos una especie de conversación. Entonces, bueno, no sé, si ustedes los quieran de utilizar el espacio del chat, lo pueden hacer, o si también me encantaría escucharles, ya somos igual bastantes personas conectadas, si alguien se anima a abrir su micrófono y hacer algún comentario, alguna pregunta, o a lanzar alguna propuesta para que los demás se unan. Bueno, está bienvenido al espacio y no, muchas gracias por el tiempo. Hola Wilmer, muchas gracias a todos que estuvieron presentes durante este webinar en vivo. Creo que fue muy interesante. Wilmer, muchas gracias por esta perspectiva tan enriquecedora sobre cómo pensar fuera de la caja los temas para el desarrollo. Creo que para poder iniciar con la sesión de preguntas y respuestas con los fellows, para que no todo el mundo abra su micrófono al mismo tiempo, lo que podríamos hacer es que en el chat escriba quien quiera hacerlo vía oral, o sea, quien quiera hacerlo vía micrófono, y entonces a esa persona le doy la palabra, y después las personas que no quieran hacerlo vía micrófono pueden escribir sus preguntas directamente en el chat. No sé cómo vean, o si quieran empezar con preguntas directamente vía chat, vía Messenger, no sé. ¿Alguien quiere levantar la mano y empezar? Adrián, Adrián, creo que sería interesante que abriera su micrófono para hacer este comentario que nos quiere hacer. Adrián es nuestro colega del PNUD México, que ya conocieron ustedes en el seminario. Y justamente Adrián está presentando una propuesta para el Innovation Facility del PNUD a nivel global. Entonces, no sé si el comentario vaya por ese lado. Entonces, Adrián, no sé si quieras abrir tu micrófono y comentarle un poco a los fellows retos, limitaciones de esta perspectiva. Me imagino que tu comentario va por esa vía, tú que estás experimentando justamente meter una propuesta con esta visión, con este enfoque innovador. Entonces, no sé si quieras comenzar comentando algo en lo que los fellows empiezan a vertir sus preguntas en el chat, Adrián. Hola, ¿me escuchan todos? ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, ok, gracias. Pues sí, como les decía, yo voy a ser ese clásico participante de los seminarios que levanta la mano y dice, yo más que una pregunta tengo un comentario. Justamente como decía Mariana, estamos por solicitar un fondo extra para una comunicación, para un proyecto especial de innovación que ahorita les platico los detalles, pero digamos que ahora que soy yo el que he estado trabajando en este proyecto y he estado tratando de impulsarlo, me he enfrentado a varios retos y creo que a todos en algún momento cuando empujemos alguna idea innovadora tendremos, no sé, o más o menos nos vamos a tener que enfrentar a retos similares. Y entonces no quiero desanimarlos y no quiero que esto sea así de aguafiestas, pero sí como ponerlos en perspectiva de que pues no es fácil ser disruptivo, ¿no? Y no es fácil ser innovador. Hay ideas buenas, hay muchas ideas buenas, pero hay muchas cosas que tienen que pasar para que esas ideas se conviertan en realidad, ¿no? Apunto rápidamente 5 al menos. Una es que muchas veces, y quizá, si no la más importante, una de las más importantes, es que no hay fondos disponibles o tan a la mano para emprender innovación social o para emprender de alguna manera proyectos que, así como lo planteaba Mariana, estén fuera de la caja. Y entonces eso requiere, conseguir esos recursos para arrancar o para escalar un proyecto, requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces estar dispuestos a invertir pues sudor, tiempo, sangre en conseguir esos recursos para arrancar.
Ahora, esos recursos suelen provenir de filantropía o de organismos internacionales o algunas veces de capital privado y muy pocas veces provienen de gobierno. Y el tema es que hay el riesgo de este tipo de innovaciones, de fracaso, es muy alto. Entonces, los gobiernos en general son muy renuentes a poner dinero público que es sujeto a la rendición de cuentas para proyectos que tienen un alto nivel de riesgo de fracasar. Entonces, es difícil picar piedra con gobierno para conseguir esos recursos. En todo caso, pues es más fácil encontrar capital semilla en otro tipo de fondos. Y ahorita les platico un poco lo que está haciendo PNUD en esto que le llamamos Innovation Facility. Ese es uno. Otro es que esa misma presión financiera es una presión financiera de los inversionistas o de la gente que está poniendo recursos por entregar resultados rápidamente de la manera más efectiva en términos de costo. Muchas veces empuja al beneficiario de esa innovación a un segundo plano. Y es más importante, y ha pasado muchas veces en muchos proyectos, entregar buenos resultados que mejorar las condiciones de tus beneficiarios, las condiciones de pues, las personas que querías tocar con ese proyecto. Otro tema es que genera mucha incertidumbre innovar, ¿no? En todo caso, pues no tenemos bien claro qué estamos haciendo. En todo caso, y muchos proyectos tienen primero un piloto para generar evidencia, para después sustentar un proceso de escalabilidad para que pues ya el impacto sea mayor, pero se trabaja con mucha incertidumbre. Entonces hay que estar preparados para vivir en un mundo de incertidumbre en donde no hay muchas certezas. Otro tema que es muy importante, que suele dejarse, al menos no en el primer lugar, sino quizá en el último, es el tema de monitoreo y evaluación. Hay muchos proyectos que no tienen un componente sólido de monitoreo y evaluación, y sin evidencia es muy difícil escalarlos, ¿no? Es muy difícil que haya más fondos o que haya más partners o más actores involucrados en los temas. Y bueno, por último es que tienen que remar contra corriente, ¿no? El tema de ser disruptivos y de innovar es, pues sí, prácticamente ir contra corriente, y eso genera muchas veces falta de confianza y frustraciones que tienen que estar pues listos para recibir, ¿no? O para enfrentar. Ya para terminar mi comentario, lo que estamos haciendo, y es nada más a modo de inspiración, en PNUD hay, justo como decía Wilmer y Mariana, hay mucho interés de encontrar soluciones innovadoras pues a los problemas del desarrollo. Entonces lanzaron desde hace unos años una iniciativa para bajar fondos de la sede, que está en Nueva York, a las oficinas de países para que ellos puedan o pilotear proyectos muy innovadores, o escalar proyectos, o tratar de cambiar el paradigma de cómo se entiende el desarrollo, ¿no? No es mucho dinero, pero es justamente ese capital semilla que muchas veces pues no se tiene y es muy difícil conseguir. Un ejemplo es este proyecto que nosotros estamos empujando, se los platico muy rápidamente. Hay evidencia de que con la terapia cognitivo-conductual es posible cambiar el comportamiento de jóvenes estudiantes en situaciones de riesgo de caer en violencia y en delincuencia, y hay un poco de evidencia, pero todavía hay que explorar. Se puede, con este tipo de intervenciones, reducir la probabilidad de que estos jóvenes tengan comportamientos violentos con sus pares y con sus comunidades en general. Y pues bueno, hay algunos ejemplos. Se hizo un estudio en Liberia, en Monrovia, hay otro en Chicago, en Estados Unidos, y ahora estamos por tratar de empujar uno en México. Y la idea es que esto sea un acompañamiento, por supuesto, a otras políticas de otro enfoque de temas de seguridad y de justicia y seguridad social, pero como tratar de también entrarle por el tema cognitivo, ¿no? Y esto, pues presentárselo al gobierno es muy complicado, ¿no? De inicio, pues la visión que tiene, al menos en México, o que ha tenido las administraciones y la administración que termina, es de confrontación directa a la violencia, y hay poca prevención. Entonces, pues ya nos enfrentamos de inicio a mucha incertidumbre, pero también como mucha renuencia de los gobiernos, especialmente los gobiernos locales, por atender los problemas a nivel preventivo, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo
un partnership entre algunas organizaciones de sociedad civil, otro fondeador internacional, el PNUD, las oficinas centrales, a ver si podemos conseguir esos recursos para pilotear y generar evidencia de que esto funciona, ¿no? Y quizá no los consigamos y llevamos pues, bueno, ya varias semanas trabajando en estas propuestas, entonces también estamos listos pensando que podemos conseguir el recurso, pero también listos para pues que nos diga que no y entonces buscar otros actores y otros fondeadores y picar piedra, que bueno, eso es algo con lo que tiene que vivir en términos de innovación. Y ya, no les contaría más porque entonces los voy a desanimar. Muchas gracias, Adrián. Yede, adelante, por favor, con tu comentario. Eroy, discúlpame, no vi que también habías pedido la palabra. Primero Yede y después le damos la palabra a Eroy. Hola a todos y a todas, buenas tardes. A ver si me dicen si no tengo eco, porque tengo a Cintia en su computadora al lado, estamos aquí las dos. Ok. Bueno, voy a hacer una serie de comentarios. Uno de ellos, tal vez respondiendo la inquietud de Adrián. Adrián, te invitaría a que conozcas el experimento que hicieron con consejos de mujeres en la red de CONALEP. Justo iba un poco en tu hipótesis, que sí, bueno, te invito a que la conozcas, no voy a explicar, va un poco en la misma línea, ¿no? Y con respecto a las barreras, les platico un poco, actualmente colaboro en la Asociación Civil Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia y hemos tratado de hacer esta mezcla entre de qué otra manera atendemos el tema de la corrupción y el tema de la transparencia, ¿no? Y el año pasado recibimos el premio a la innovación por parte del INAI. Nos asociamos con un grupo de jóvenes programadores desarrollando el proyecto, una plataforma que se llama Contrato Book, que lo que hacía era Compranet, que es la plataforma para compras y licitaciones del gobierno, de los gobiernos estatales y federales, cómo poder acceder a esa información y consumirla para identificar posibles actos de corrupción. Y creo que esta fue una manera en la cual nosotros tratamos de innovar en las maneras de atender este problema. Pero la asociación civil también participa, o sea, agrupó con otras organizaciones civiles y formamos algo que le llamamos Colectivo para el Impacto Social. Y justo salió de esta necesidad de innovar las maneras en las cuales tratamos de solucionar los problemas públicos. Y una de las líneas de este colectivo es la innovación y es acompañar a las organizaciones civiles para que innoven en la manera en la que atienden sus problemas públicos. Y nos hemos encontrado una serie de barreras, así como Adrián las enlistó, pero tal vez la más grande de ellas es el tema de los choques generacionales. La mayoría de las organizaciones civiles que tienen este esquema tradicional de procuración de fondos, pero también de cómo visualizan los problemas públicos, están muy alejados a esta ola de innovación de los chavos y la tecnología. El año pasado llevamos a cabo el Foro de Innovación Social, trajimos a gente de Guadalajara, los chavos de ESMEX, Transfo, estos think tank o estas sociales que acompañan a organizaciones civiles para visibilizar otras formas de atender un problema público, y fue muy complicado, ¿no? Entonces, de hecho, el grupo estaba dividido entre los jóvenes emprendedores y las organizaciones civiles. Eso ha sido un reto de manera constante para trabajar. Y justo otro de los temas que habíamos identificado era que nadie estaba trabajando en el monitoreo y evaluación. Y en aproximadamente un mes vamos a llevar a cabo un laboratorio de monitoreo y evaluación con Fundación Merced. Esto se va a dar para organizaciones civiles, justo buscando nuevas formas de que planteen proyectos que generen un mayor impacto social. Digamos, esto es lo que estamos haciendo desde el sur. Hay muchas cosas que hacer. Solo quería un poco con esta invitación que tú nos hacías, Wilmer, háganos comentarios sobre qué otras formas están encontrando. Quería exponer estos casos y me gustaría escucharlos a los demás. Saludos a todos y a todas.
Muchas gracias, Yede. Muy interesante. Héroe, ¿andas por ahí? Sí, hola, ¿qué Adelante, tal? por favor. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Buenas noches. Primero que nada, Wilmer, muchísimas gracias por tu participación y por lo que nos expusiste. Realmente, bueno, en lo personal te puedo decir que concuerdo con casi todo lo que comentaste y que, bueno, desde el ámbito personal y profesional, pues he estado trabajando en muchos temas. Justamente uno de los que actualmente estamos desarrollando aquí en el Ayuntamiento de Veracruz es blockchain, justamente para toda la parte de trámites y servicios y compras y bueno, todo este proyecto. Es un reto bastante interesante, pero en lo personal creo que como tú lo acabas de decir, es el presente hacia erradicar los actos de corrupción y a transparentar los procesos administrativos, ¿no? Entonces, pues ojalá y Veracruz tengamos pronto ahí la banderita de decir que ya estamos utilizando como administración pública municipal blockchain. En el otro tema relacionado con la innovación, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, también ahí aprovecho un poco comentar como lo que dijo Adrián. Efectivamente, es muy difícil fondear recursos públicos para realizar innovación y sobre todo cuando se trata de experimentar en el sector gubernamental. Sabemos que los recursos pues son limitados y que muchas veces los servidores públicos pues prefieren no gastar en experimentos que pueden no tener resultados y mejor apostarle a una dinámica de planeación segura sobre ya digamos que indicadores preestablecidos o ya definidos en los cuales bueno van a dar un resultado entre comillas permeable, ¿no? En mi caso, bueno, yo trabajo con un equipo desde hace más de 4 años. Iniciamos en la administración pública de Jalapa y posteriormente, bueno, ahí desarrollamos un proyecto muy interesante. Tuvimos la fortuna de poder conseguir recursos públicos a través de la Cámara de Diputados para la creación de un laboratorio de innovación gubernamental que está en Jalapa. De hecho, bueno, por ahí les voy a poner la liga por si alguien quiere saber. Ya la liga formal la tiraron, bueno, ya no la continuaron, pero bueno, tiene un fanpage de Facebook. Y justamente ese es el comentario que quería yo hacer y espero, Wilmer, me puedas ahí como orientar. Creo que el principal reto que tenemos nosotros como equipo es el saber qué tenemos que hacer para garantizar la permanencia de los proyectos de innovación gubernamental y de apertura gubernamental que hemos venido desarrollando durante bastante tiempo. Te lo comento porque en Jalapa, bueno, se terminó la administración justamente el 31 de diciembre del año pasado y lamentablemente este laboratorio que debo decir que es el único en México con las características que tiene, pues dejó de utilizarse con la nueva administración. Creo que no entendieron la dinámica, no entendieron el proyecto, no entendieron los beneficios que podía tener el trabajo colaborativo y la participación ciudadana y el nodo que representaba el laboratorio con el gobierno municipal y bueno, pues actualmente lo utilizan como un espacio que simplemente es como para capacitar ahí al personal interior y bueno, pues ahí está desperdiciado y perdido, ¿no? Por ahí no me dejará mentir también mi compañera Yoli García, que ella también estuvo presente en la inauguración del evento, y que bueno, justamente el AVIX tenía toda una metodología de trabajo, tenía todo un proyecto, tenía un financiamiento, y que lamentablemente no se pudo continuar, ¿no? Y te digo, eso es para mí creo que el principal reto que todavía no he sabido resolver, de cómo garantizar que lo que estamos haciendo tenga una continuidad, tenga una permanencia y que además sirva para mejorar y atender los retos que se presentan en las zonas. Por ahí alguien tiene, creo que el micrófono abierto, ¿se oye un ruido? Pero bueno, esa es mi intervención, Wilmer, te agradezco muchísimo. Mariana, también te agradezco por que me dieras la palabra. Saludos. Muchas gracias, Eroy. También una experiencia muy interesante. Lourdes, adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Nada más un comentario así muy rápido. Yo creo que, lo que nos abre el panorama el conferencista del día de hoy, y creo que lo que hemos estado viendo durante todo el proceso de formación que estamos viviendo como agentes de cambio, pues es muy importante todo lo que vemos. Sin embargo, creo que hay un punto en el que todavía se tiene que trabajar más, y es así como sugerencia que podamos sumar este tema a todo el proceso de formación que estamos recibiendo. La cuestión precisamente de saber
herramientas, desarrollar capacidades en el tema de procuración de fondos. Nosotros, por ejemplo, como asociación civil, que tenemos ya varios años trabajando en el tema de incubación de organizaciones civiles, bueno, a nosotros nos llegan muchas personas con muy buenas ideas, personas que tienen capacidades para desarrollarlas, que están innovando en la solución de problemas locales, regionales, aquí en Durango y en otras partes del país. Sin embargo, muchas de ellas se quedan en eso, precisamente, en una idea, en un muy buen planteamiento, porque no logran fondear sus programas o sus proyectos. Entonces, yo creo que sería interesante contar en la plataforma con un módulo, con una parte especial en la que podamos seguir platicando acerca de lo que hoy ya nos daba como como introducción, y que me quedo con muchas ganas de seguirlo escuchando al conferencista de hoy sobre este tema, ¿no? De cómo fondear nuestros proyectos, las buenas ideas que podemos generar todos desde donde estemos y de donde estemos trabajando como agentes locales de cambio, porque, bueno, yo tengo una frase que siempre les digo a las personas que vienen con nosotros a incubarse, pues una buena idea, si no tiene fondos, pues en eso se queda, ¿no? Y no se logra llegar más allá. Solamente era eso, una sugerencia. Les agradezco mucho la participación y me dio mucho gusto saludarlos. Hasta luego. Muchas gracias, Lulu. Me están comentando que las personas que están conectadas vía celular no tienen acceso a su teclado, entonces no pueden escribir ni para decir que ellos quieren hablar, ni para poner su pregunta. Entonces, no sé si quieran abrir simplemente su micrófono, porque me comentan que hay 3 o 4 personas que están conectadas vía celular. Si no es así, Wilmer, no sé si podamos responder a las 2 preguntas que están en el chat. Tenemos 2 intervenciones que son preguntas concretas, una de Juan José de San Luis Potosí. ¿Quieres que te la lea o la tienes a la mano? Ya, sí, la estoy viendo. Sí. Okay. Listo. Sí, no, si quieres, gracias Mariana. Y bueno, gracias a los que han participado muy rápido, porque se han dicho muchas cosas. Yo, lo que me da gusto justamente es de que muchos de ustedes justamente conocen bien el tema y han estado trabajando ahí. Y qué bonito que igual salga este tema de las dificultades, de los desafíos inherentes a este trabajo. Por supuesto que hacer innovación no es sencillo. Hay muchas variables allí y pues ven, como lo dice Adrián, Lourdes y bueno, como todos ustedes lo han expresado, sin duda hay desafíos, pero yo creo que la apuesta debe mantenerse, ¿no? Ustedes, por eso parte, digamos, de esa esencia de liderazgo es ser constantes, ¿no? En esta apuesta por hacer las cosas diferentes, porque no es solamente hacer las cosas diferentes por hacerlas diferentes, porque nos gusta ser diferentes, sino porque las tenemos que hacer mejor. De nuevo, yo vuelvo a mi diapositiva en la que me marcó a mí todo mi trabajo, y es, tenemos que hacer las cosas mejor porque lo que estamos haciendo pues no está funcionando. Es básicamente así, suena duro, pero nuestro trabajo del desarrollo pues tiene mucho potencial todavía. O sea, hay mucho por hacer y los resultados pueden ser y deben ser mucho más grandes, porque se invierte mucho dinero para muy pocos resultados, ¿no? Entonces, digamos que, pero sin duda, a ver, yo paso por varias preguntitas así muy pequeñas. Ahora, el tema de los fondos, que voy a empezar como al revés, sin duda es una limitante. Sin embargo, yo creo que, como les decía, hay varios. Yo creo que tenemos que seguir en la batalla, y no esto es una batalla, es una lucha cuesta arriba. Pero hay espacios y hay que tratar de propiciar espacios. Yo creo que nosotros tenemos que jugarle a tener buenos proyectos, a tener buenas alianzas, no solamente con nuestros contextos, con la gente que involucramos. Bueno, Lourdes lo decía, bueno, Yede también lo decía, que nos contaba de una iniciativa donde se suman alianzas, donde hay gente, donde se crea un colectivo. Entonces, ese tema de sumar, a la final, cuando uno suma más personas, más alianzas y mete algo de universidades o digamos, tiene un sistema, un ecosistema de innovación ya más o menos constituido con el tiempo, pues es que
la plata tendrá que llegar. ¿Por qué? Porque o el gobierno local tiene que darse cuenta, y ahí justamente hay una labor nuestra, y de hecho hay una labor también que tiene que ver con lo político entendido desde el punto de vista de que nosotros sí tenemos que hacer incidencia política. Eso es la parte de lo que hemos visto en el fellowship. Entonces, porque ¿para dónde deberíamos llegar? O sea, interesante que el gobierno de México, el nuevo gobierno que se avecina, pudiera, ¿qué tal? Esto lo digo como un sueño, ¿no? Se me viene a la mente al Chicharito diciendo alguna frase que ustedes seguramente escucharon, pero a mí me gustaría pensarme que de pronto haya una política pública de innovación social en México. Entonces, digamos, como interesante que ustedes que son parte del colectivo y que representan a más gente que están allí en sus iniciativas, pudiera uno empezar un poco así. Y eso se puede hacer, sí, con buenas ideas, con buenas propuestas, con buenos resultados, pero con buenas alianzas también, y tiene que tener un componente político. No de politiquería, sino político, ¿no? De incidencia, de generar espacios, de crear, de sumar, de movilizarse, de mostrar, porque todo eso junto puede hacer que los recursos que más nos interesan, que son los del Estado, pues vengan, ¿no? ¿Y por qué son los que más nos interesan? Porque pues queremos administrar y hacer que los recursos del Estado se inviertan de la mejor manera. Y en todos ustedes seguramente estarían bien invertidos para proyectos de cambio. Entonces, bueno, sí, pero sin duda es un proyecto, no hay una fórmula, yo no les puedo decir hoy dónde está el dinero y cómo conseguirlo, pero sí creo que es un buen momento. Justamente Juan José nos hacía la pregunta de cómo hacer esta agente de cambio justamente en un periodo de transición de gobierno. A mi modo de ver, es un buen momento, porque justamente entra un nuevo gobierno, entran nuevos ministros y nuevas políticas, además también que hay un cambio político importante. Habrá que ver, pero yo creo que para mí cuando hay esas transiciones de gobierno, se abren a veces espacios, ¿no? Llegan personas nuevas, caras nuevas, con ganas de hacer cosas interesantes. Y ahí donde de pronto, si somos inteligentes y tocamos la puerta, hay que perseverar. Adrián lo decía muy, muy claramente. Si uno persevera, de pronto encuentra con que alguien le hace eco, porque también cuando uno llega y cuando uno es un nuevo ministro y es un nuevo gobierno, también tiene la responsabilidad y el interés de mostrar, de hacer. Y ahí es cuando de pronto uno puede hacer. Eso se los digo de nuevo, hay formas, se han hecho muchas cosas, hay colectivos muy pequeños que lo han logrado. Entonces yo creo que se puede, tendrá que poderse. Y para responderle, que no sé si es una respuesta, pero es más una reflexión a Juan José, pues es un buen momento. Esa transición me parece que es interesante. El tema, para responder muy rápido a Heroi, el tema de la sostenibilidad es un tema que sin duda nos ha dado duro en los laboratorios gubernamentales que hemos tenido a nivel global. Es todo un dilema, porque es que esto no nos pasa solamente con los laboratorios de innovación social, sino con las políticas públicas en general. A veces hay muy buenas políticas que se vienen haciendo y cuando hay cambios de gobierno, pues a veces esto pues muere, ¿no? Entonces esto es lo que nos pasa, ¿no? Eso digamos es así a veces. Lo que también ha servido, y les cuento algunas experiencias, hemos logrado que algunas de estas cosas se vuelvan o política pública o se vuelvan algo institucional. Por ejemplo, nosotros en Panamá hicimos un laboratorio de innovación público, sí, citamos a jóvenes, hicimos 8 iniciativas entre pequeños colectivos, y la alcaldía de un lugar de Panamá que se llama Colón, pues financió las iniciativas y resultó que crearon la Secretaría de Juventud de Panamá y finalmente se volvió algo más institucional y ahí permanece porque realmente entró en el organigrama de la alcaldía. Hay una dependencia que se llama Secretaría de Juventud y pues que se encarga de los temas de innovación e incluir a los jóvenes y la participación juvenil. Pero claro, aquí no hay fórmulas, nos toca siempre, ¿no? Pero te cuento, o sea, de pronto una iniciativa o un rumbo podría ser la institucionalización, pero pues de nuevo, no hay un paso a paso para eso. No sé si me queda alguna pregunta, seguramente, o sea, bueno, igual se habló de muchas cosas, seguramente el tema de monitoreo de evaluación es algo que hay que repensarse, de hecho, para hacer innovación, creo que el monitoreo de evaluación tiene que pensarse, en el PNUD ya no lo estamos pensando. Nosotros desde que creamos el Innovation Facility hace años hasta ahora, dentro del PNUD, hemos hecho ajustes, hemos venido
ajustándonos para tratar de leer. Entonces yo creo que eso el monitoreo de evaluación en general en los gobiernos y demás se tiene que pensar para la innovación. Pero no sé si me queda alguna pregunta, Mariana, si se me escapa alguna pregunta, que sea formalmente una pregunta, porque había muchos comentarios. No, Wilmer, creo que ya no. Los demás son Genial. comentarios. No sé si alguien más quiera aprovechar la oportunidad para hacer un último comentario. Creo que justo estamos ya un poquito fuera de tiempo. Sí. Entonces, Exacto. para cerrar a las 8 en punto, creo que Antonio Atempa acaba de subir justamente una pregunta. No, creo que también es más bien un comentario. Okay. A ver, bueno. El empoderamiento de la Sí, es más una reflexión la de Antonio. Sí, Pero se puede, no. yo sí creo que, porque claro, ahí tú, Antonio, estás hablando de cómo tratar de llegar justamente de pronto en este cambio de gobierno con presentaciones formales sobre esto, con una propuesta. Yo creo que los espacios se pueden uno tratar de incidir para que, no sé, si a nivel local o a nivel regional o ya a nivel pues del Estado central se puedan hacer estas cosas. Pero yo sí creo que cuando se crea o sea, lo que sí es fuerte es cuando ustedes, o sea, ¿qué es lo que creo que es importante? Sumar las iniciativas de innovación a nivel, ojalá nacional. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ustedes aquí varios, Heroi, Yede, Lourdes, bueno, ustedes varios tienen colectivos, han trabajado en estos temas y han trabajado, de hecho, en temas formalmente de innovación, pues hasta laboratorios de innovación gubernamentales hay aquí, personas que han llevado. Yo por lo menos diría, o sea, un primer paso pequeño, de nuevo, porque dijimos que la innovación empieza en pequeño y uno va sumando. Por lo menos debería haber cierto grado de articulación, me hace lógica a mí, cierto grado de articulación entre ustedes en el fellowship. Por ejemplo, que por lo menos uno pudiera mapear entre todos los participantes de este fellowship cuáles son las iniciativas de innovación y uno decir, miren, de aquí tenemos estos líderes que han liderado estos colectivos y hay estas iniciativas. Ya por eso uno ya puede tener una alianza, porque es que este tema, para que se vuelva importante y para que se vuelva fuerte y tenga más cabida, tiene que empezar a sumar. Y ahí es cuando uno empieza a crear algo que es lo que yo les decía, el ecosistema de innovación. Si usted empieza a sumar, a hacer un mapeo y de pronto alguien arriesgado dice, no, yo voy a hacer un mapeo de las iniciativas más destacadas de innovación en el DF o en otro estado. Y entonces uno empieza a articular y decir, mire, es que hay estos colectivos, hay tantas personas trabajando. Y cuando uno empieza a sumar, ahí es cuando la política pública puede tener sentido, ¿no? Entonces yo diría, por lo menos en pequeño, ustedes lo deberían hacer. Y eso es muy sencillo. Abrimos un foro en la plataforma y nos inventamos algo, no sé, o sea, de nuevo, por lo menos en pequeño, aquí hay mucho potencial de innovación, unirnos, hacemos mapear, tener un mapita, bueno, aquí en este colectivo de 50 personas que hay en el fellowship, ¿qué iniciativas de innovación hay? ¿Cómo se pueden relacionar? De pronto el día de mañana se pueden tomar un café, si idean algo juntos y empezar a sumar. Yo creo que la única alternativa para que esto crezca, y como de hecho para Heroi, pues para que esto sea sostenible, es sumando, porque sí, si uno se queda solo, las transiciones nos absorben, ¿no? Porque no dejamos de ser la iniciativa aislada, ¿no? Ay, sí, son los de innovación, unos jóvenes que tienen buenas ideas, muy bonito, buenos resultados, pero nada. Pero cuando nos unimos y hacemos un ecosistema y tenemos una apuesta seria y hay un colectivo grande detrás, pues ya no nos pueden hacer a un lado. Yo creo que esa podría ser una idea. Muchas gracias, Wilmer. Justamente creo que vamos a abrir un foro cuando subamos este video a la plataforma, pero creo que también un buen espacio para que los fellows participen y presenten estas iniciativas innovadoras. Creo que puede ser el segundo seminario que vamos a realizar de forma presencial. Bueno, no está definido todavía si es en la Ciudad de México o en Cancún, pero definitivamente creo que en ese espacio podemos buscar alguna sesión donde justamente los fellows logren tender estos puentes para presentar estas iniciativas y formar justamente
pues una red, ¿no? Porque creo que la idea final es que los fellows también formen esta red de agentes locales. Entonces, pues precisamente estas iniciativas pueden ser muy, muy enriquecedoras en el largo plazo. Tenemos ya 5 minutos para el cierre. Alejandro también nos pone un comentario más sobre estas iniciativas innovadoras. No sé si quieras tú, Wilmer, hacer algún cierre antes de que cerremos ya el video y la presentación. Claro. Y que te demos Claro. las gracias por tu participación. Muchas gracias, Mariana. No, yo de nuevo, darles muchas gracias. Miren, de nuevo aquí ya hay 2 nuevos comentarios de Alejandro y de Antonio, muy interesantes. Pero yo creo que justamente eso, y como bien lo menciona Mariana, si ustedes pueden encontrar en esa presencial un espacio para empezar a crear una red, sería interesante, ¿no? Porque empezar a crear una red de aquí, un colectivo que les queda muy sencillo, porque ya están tomando ustedes el fellowship, están todos muy interesados, muy comprometidos. Crear una red chiquita, hacer un pequeño mapeo es muy sencillo. Si hay una presencial, va a ser muy, muy fácil. Y ustedes de ahí pueden empezar a sumar. Y yo creo que justamente ahí es como uno empieza a hacer expansiva esta onda, ¿no? Siempre, de nuevo, no se nos puede quedar en ganas, ¿no? No puede ser el tema de siempre, ay, sí, muy padre, ¿no? Interesante, ¿no? O como nos pasa no, hoy sí, como me pasa a mí todo el tiempo, hoy sí empiezo la dieta, pues sí, pero hay que hacerlo. La innovación tiene, por eso, más de hacer que de buenas intenciones. Las intenciones normalmente son muy buenas, pero hay que trabajar. Entonces, ahí pueden empezar a trabajar, unirse y hacer que esto expanda. Y bueno, de nuevo, yo de mi lado, muchas gracias. Me alegró mucho conocer sus experiencias. Me alegra mucho verlos tan comprometidos. Estoy convencido que este fellowship es un éxito porque ustedes son líderes y lideresas muy importantes. Y creo que lo que pasa con esto es que la responsabilidad que les queda a ustedes es muy grande, porque al recibir todo esto, al tener tanta gente detrás de ustedes, o al lado más bien de ustedes trabajando, pues les das una responsabilidad para seguir cultivando todo esto, ¿no? Entonces, seguimos en contacto. En la plataforma están también incluso mis datos. Yo estoy allí como facilitador. Si no, después igual me les puedo compartir en un momentito acá en el chat mi correo. Conmigo pueden contactarse cuando quieran. Igual está Mariana, somos igual todos parte de un mismo equipo en el PNUD, soñándonos cómo cambiar el mundo. Entonces aquí estamos, ¿no? Muchas gracias de nuevo, muy amables, y bueno, no, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Wilmer, pues muchas gracias a ti, a todos los fellows que estuvieron conectados casi 1 hora y media, pues por su participación en este webinar. Y finalmente, pues decirles a los fellows que te damos las gracias por este espacio, pero también comentarles que tú has sido una pieza fundamental para el desarrollo de las sesiones que ellos han cursado en los últimos prácticamente creo que 2 meses en este bloque. Wilmer fue precisamente uno de los diseñadores instruccionales de los guiones que ustedes estuvieron cursando en las últimas semanas. Entonces, pues creo que Wilmer ha sido una pieza fundamental para este fellowship, y buscaremos algún espacio tal vez para que en el siguiente seminario, si es posible, podamos invitarlo para que lo conozcan en persona. Eso dependerá también un poco de la estructura del seminario y de los contenidos que diseñemos. Y les recuerdo que también tienen ustedes hasta este viernes para plantearnos sus propuestas sobre las sesiones que les gustaría ver. Entonces creo que deberían, si este es un tema que les interesa, creo que es un buen espacio para que lo planteen, y en el espacio que les dimos para que nos compartan sus propuestas en un Google Forms sobre las sesiones, creo que puede ser una gran oportunidad si nos comparten y si nos piden que este sea un tema que les gustaría ver durante el seminario en septiembre. Sin más, le doy las gracias también a mis otros 2 colegas del PNUD, Adrián Santos, Oscar también, que nos apoyó con el video. Wilmer, nuevamente muchas gracias. A los fellows también por su participación tan activa. Tenemos prácticamente a más de la mitad de los fellows conectados.
Les mando un abrazo a todos y espero que este sea un buen cierre del bloque de desarrollo sostenible. Muchas gracias nuevamente a Wilmer y buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias. Mariana, que estés muy bien. Gracias, Oscar.